8:01 de la mañana, las 7:01 en las Islas Canarias. Segunda hora, es la mañana de Federico en Es Radio. En este viernes 7 de enero, como todos los días, les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10, con Isabel González, con ese resumen extraordinario de la Crónica Rosa y, por supuesto, todo el entretenimiento de cara al fin de semana, ya el último fin de semana antes del inicio de la normalidad absoluta, no sé cómo describirlo, cómo definirlo, de la rutina diaria. Y qué bienvenida es la rutina diaria, ¿verdad? Cuando se puede hacer, además, en buenas condiciones. Bueno, buenas condiciones en las que todos tendremos que tratar de incidir, ¿verdad? A partir del próximo lunes, sobre todo con el regreso de los niños a las aulas, afortunadamente, con ese 100% de presencialidad, que todos, absolutamente todos, yo creo, los padres nos alegramos de ello, y todas las personas con algo de sentido común. A todos aquellos que piensen que los niños están mejor en las casas que en las escuelas, pues algo de sentido común sí que les falta. Pero bueno, en cualquier caso, será un asunto desde luego para nuestra tertulia en un día como hoy, donde el frío va a ser el protagonista prácticamente de toda la jornada en prácticamente todo el país. Hay alerta naranja en el Cantábrico, también en la costa gallega, precisamente por el fuerte oleaje y también por los vientos que van a soplar muy fuertes. Hoy los cielos van a estar despejados, pero como les digo, los grados en las temperaturas bajan y se reducen significativamente prácticamente en toda la península. En el centro peninsular ahora mismo 0 grados, hoy alcanzaremos una máxima de 11. En Las Palmas de Gran Canaria la máxima de todo el país con 21 grados y la mínima en Lérida y en Teruel con 5 grados bajo cero. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue teniendo ganas de fiesta y este viernes va a continuar con su balance triunfalista ante los suyos. Reúne en un hotel madrileño a su comité federal, a los que se va a dirigir en el aniversario del acuerdo de gobierno con Podemos, en el aniversario de ese acuerdo de gobierno, dando ya el pistoletazo de salida a las próximas elecciones en Castilla y León y también en Andalucía. La primera de ellas el próximo 13 de febrero, como todos ustedes saben, y la segunda todavía por concretar una fecha. No lo va a tener fácil, desde luego, el Partido Socialista en ninguna de estas dos comunidades autónomas, en la primera de ellas, y a pesar, hemos de decir, de la gestión de Mañueco durante los últimos 2 años, el PP podría alcanzar mayoría absoluta con el permiso, eso sí, de Vox, que va a aumentar exponencialmente su presencia en el Parlamento de Castilla y León, y también con permiso, por cierto, de esas marcas nacidas en lo que se ha venido a llamar la España vaciada y que están siendo impulsadas en algunas provincias y en algunos puntos muy concretos precisamente por el propio Partido Socialista, que es el principal interesado en que estas marcas además triunfen. En la segunda, en Andalucía, una gestión que más que solvente de Juan Manuel Moreno Bonilla, con el apoyo, eso sí, de Vox hasta el último presupuesto de la comunidad autónoma, y la aparición del huracán Olona, si me permiten ustedes, va a situar a Espadas, que es el candidato socialista, en una situación realmente complicada, muy pero que muy difícil. Sin embargo, bueno, pues ahí va a estar Sánchez. Ahí va a estar Sánchez, y un dato interesante es que solo junto a Sánchez va a intervenir Tudanca, que es el candidato precisamente a Castilla y León por parte del Partido Socialista. ¿Qué les va a decir a los suyos después de decirnos al resto de españoles que somos tan sumamente, ignorantes, que no hemos sabido ver en la pandemia una oportunidad para renovarnos, una oportunidad para hacer precisamente a todos nosotros y a todos ustedes más fuertes? ¿Qué les va a decir a los suyos después de las palabras, por ejemplo, de su ministro comunista Garzón, después de decir que en España exportamos carne de mala calidad procedente de granjas que explotan y que maltratan a los animales? Bueno, pues no les va a decir absolutamente nada. Probablemente es que ni mencione el asunto. Ayer, por cierto, el Gobierno insistía en decirnos que estas palabras las dice el ministro no como ministro, sino como Alberto Garzón, a título personal e individual. Y al mismo tiempo, les corregía a los miembros de su propio Gobierno. El propio Garzón decía, no, que yo las estoy diciendo como ministro de Consumo. No es una entrevista donde marque ninguna posición del Gobierno, es una entrevista que el señor Garzón ha realizado a título personal. Eso se lo deberá usted preguntar a él. Insisto, en esa entrevista él hablaba a título personal. Las decisiones del Gobierno son las que se emiten y las que salen del seno del Consejo de Ministros. Bueno, es evidente que yo estoy en contra de las macrogranjas como lo está mucha gente, pero mis declaraciones son como ministro de Consumo, por supuesto que sí. No podría ser de otra manera, tratándose de una materia que es competencia también del Ministerio de Consumo.
Bueno, en este sentido hay que decir que el más sensato de todos es el propio ministro Garzón, que dice, por supuesto, a mí en The Guardian me entrevistan como ministro del Consumo de España y no como Alberto Garzón. Bueno, pues aún con estas explicaciones, desde el Ejecutivo Isabel Rodríguez y la ministra Alegría se empeñaban en decir que no, que lo hacía a título personal. Declaraciones, por cierto, del ministro en la cadena SER, de la portavoz del Gobierno en La Sexta y de la ministra de Educación en Onda Cero. Es curioso, ¿no?, cómo son los propios presidentes socialistas de las comunidades autónomas. Estoy pensando, por ejemplo, en el señor Lambán, estoy pensando, por ejemplo, en Paje, cómo son aquellos presidentes autonómicos socialistas los que han salido a criticar de una manera bastante más dura que los miembros del Gobierno al ministro Garzón. Claro, y es por los intereses que tienen en sus propias comunidades autónomas, donde la presencia del sector agrícola y ganadero es extraordinaria. Y además es excelente, porque hay que decirlo y hay que reiterarlo, que en este sector, en España, se alcanza la excelencia en muchos campos y esto se reconoce dentro y también se reconoce fuera, porque los consumidores lo reconocemos y así creo que lo demostramos día tras día en el supermercado. Por cierto, que el Partido Popular va a solicitar en todos los parlamentos, a todos los niveles, precisamente el cese de este ministro de manera inmediata y en el Congreso de los Diputados la supresión del ministerio. El del Ministerio de Consumo, por ser un ministerio, dicen, inútil. Claro, el Ministerio de Consumo es un ministerio inútil porque el ministro que lo dirige es un ministro inútil. Y si no, recuerden todos ustedes. Hay muchos colegios que tienen menús ya muy saludables, pero hay otros colegios donde hay máquinas vending con una bebida energética, una bollería. Y gran parte de los juguetes que están dirigidos a niñas se reproducen y tienen que ver con elementos, por ejemplo, del cuidado, de muñecas, de bebés, de carritos, y gran parte de los anuncios dirigidos de juguetes a niños tienen que ver con elementos de acción, elementos policiales, elementos del ejército. Y nos lleva a un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo, poco valor añadido, estacionales, precarios. En efecto, las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos y sus piensos generan ya más contaminación que la de los coches. Este es el ministro Alberto Garzón, el ministro del Consumo de España, pero es un ministro del gobierno de Pedro Sánchez. Así que el que tiene que tomar una decisión al respecto es de nuevo, una vez más, el presidente del Gobierno, que de momento no ha dicho absolutamente nada. Garzón, por cierto, fue uno de los agraciados por parte de ese pacto de coalición entre Sánchez e Iglesias. ¿Se acuerdan que el presidente del Gobierno, antes de firmar ese pacto, dijo que no podría nunca pactar con Pablo Iglesias porque no dormiría por las noches tranquilo? Bueno, pues lo lleva haciendo 2 años. Así de tranquilo duerme el presidente del Gobierno. Aniversario que el presidente del Gobierno va a utilizar de nuevo esta mañana para protagonizar un acto más de propaganda y relanzar, como les digo, su partido de cara a las próximas elecciones. Yo creo que ya tenemos algún dato más sobre ese evento, ese acontecimiento, no sé si planetario, que se va a producir a partir de las 10:30 en un hotel madrileño. Silvia Ribeiro, Beatriz Dávila, buenos días. ¿Qué tal, Sara? Perdón, Rosana, buenos días. La costumbre, disculpa, a las 10:30 el secretario general de los socialistas reúne a su comité federal. No va a ser en la calle Ferraz, como suele ser habitual, sino, como bien dices, en el Novotel Madrid Center para disponer de más espacio. Sánchez va a evaluar estos 2 años de legislatura con sus socios de gobierno, precisamente cuando una encuesta del diario La Razón apunta que el 66% de los españoles considera que el presidente debería buscar nuevos socios. Sánchez también va a tratar de impulsar las perspectivas electorales del PSOE en Castilla y León, bastante malas a tenor de las últimas encuestas. De hecho, junto a Pedro Sánchez, solo va a intervenir el candidato socialista a esas elecciones, Luis Tudanca. Ciudadanos ha aprobado por unanimidad las candidaturas para las 9 provincias, donde solo repiten 3 de ellos. Paco Igea será el número 1 por Valladolid, de una lista que cierra la exconsejera de Sanidad, Verónica Casado, a modo simbólico. El Partido Popular confía en tener un resultado tan apabullante que le permita, como a Díaz Ayuso en Madrid, gobernar en solitario. El madrileño es el modelo que aspiran a exportar todos los varones que tienen elecciones en el horizonte, también el andaluz Moreno Bonilla. José Antonio Nieto es el portavoz del Partido Popular en el Parlamento andaluz. Algunos decían que el resultado de las elecciones en Madrid suponía que el Partido Popular se quedaba en manos de Vox. Bueno, hemos visto, ya ha pasado más de medio año y, hombre, creo que el Partido Popular no está en manos de Vox en Madrid. Es más, hay un margen de toma de decisiones altísimo, por una razón muy sencilla, porque la suma de toda la izquierda tiene menos apoyo que el Partido Popular en solitario.
Bueno, efectivamente, el gobierno de Díaz Ayuso no está en manos de Vox en Madrid, pero Vox sí que ha sido necesario, por ejemplo, para sacar y para pactar un presupuesto en la Comunidad Autónoma de Madrid, cosa que, por cierto, no ha podido ser en el Ayuntamiento. Y Vox realmente, es una opinión personal, pero en principio muchas encuestas ya lo están apuntando así, podría ser precisamente fundamental para la formación de un gobierno, y aquí la diferencia en Andalucía, cuando se produzcan esas elecciones. Y Vox, por cierto, va a tener una entrada extraordinaria en el Parlamento de Castilla y León, según indican absolutamente todas las encuestas, aunque es verdad que estas mismas encuestas sitúan a Mañueco con una situación de privilegio muy cercano, muy próximo a esa mayoría absoluta. Por cierto, que a partir de las 9:20 vamos a tener oportunidad de charlar con Francisco Igea, que es ya el candidato oficial a la Junta de Castilla y León por parte de Ciudadanos, número 1 por Valladolid, y hablaremos con él de cómo afronta esa campaña electoral, lógicamente después de la situación que ha vivido recientemente, después de que Mañueco le destituyese como vicepresidente de su gobierno y pues convocase elecciones para el 13 de febrero. Ese discurso de autobombo que va a pronunciar Sánchez a partir de las 10:30, pues nosotros no esperamos absolutamente nada de él, ningún tipo de alusión, lógicamente, a la aquelarre etarra que se va a producir de nuevo este fin de semana en muchas poblaciones del País Vasco y de Navarra, sin que el gobierno haga o diga absolutamente nada. 200 actos, 200 manifestaciones a favor de los etarras están previstas para este fin de semana, y recuerdan ustedes las palabras de la portavoz del Ejecutivo hace tan solo unas semanas, que pasen de las palabras a los hechos. Pues los hechos son estos. 200 actos a favor de los etarras en País Vasco y en Navarra. El rey estuvo ayer en los actos de la Pascua Militar y de una manera creo que bastante acertada hizo una referencia precisamente a las víctimas del terrorismo. Ante la presencia de Pedro Sánchez, el rey Felipe VI ha querido honrar la memoria de las víctimas de la banda terrorista ETA, ensalzando su fortaleza y su altura moral. Palabras del monarca apenas horas antes de esas marchas proetarras que cuentan con el respaldo explícito de Podemos en el País Vasco y que nadie de la cuota podemita del Ejecutivo ha enmendado. Escuchamos al rey. Quiero honrar con gran emoción la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo. Muchas de ellas pertenecían a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Enviamos a sus familias un mensaje de ánimo y de admiración. Su fortaleza y su altura moral nos sirve de guía a todos los españoles. Pues sí, porque desde luego lo van a necesitar con lo que se va a vivir este fin de semana. Estuvo muy acertado el rey en su intervención, también se echan en falta intervenciones de este tipo de manera más reiterada, y quizá ayer era un día desde luego oportuno para hacerlo, como por ejemplo hemos echado en falta, y aquí se ha comentado en varias ocasiones, esas palabras en ese sentido también del rey en apoyo a las familias, por ejemplo, catalanas, que están teniendo esos problemas tremendos que están teniendo, y esa persecución desde luego lamentable y vergonzosa para que sus hijos estudien en español, como lo indican las sentencias judiciales en este país, y que sin embargo pues siguen en esa lucha diaria sin que prácticamente nadie les apoye. Pues también el rey debería pronunciarse en este sentido, ¿no?, cuando visita Barcelona o cuando hace algún tipo de referencia a Cataluña. En fin, esto es lo que va a suceder próximamente, en las próximas horas y en los próximos días. Ahora vamos a seguir organizando la resistencia. Organizando la resistencia. Rosa Díez. Seguimos organizándola porque nos hace falta. Rosa, muy buenos días. Hola, también en este días. Año que acaba de empezar. Bueno, feliz Igualmente, año. Rosana, y a todos los oyentes. Ya te echábamos de menos, Rosa. Oye, qué necesaria es la resistencia en los tiempos que corren. ¿Cómo ha empezado el año, con fuerza? Pues sí. A ver, es que cambia el calendario, pero no cambian los protagonistas, no cambian los personajes, y aunque estamos en otro año diferente, pues los peligros siguen estando ahí. En el caso de España, el doble peligro, ¿no? Por una parte, la pandemia, que es verdad que está más controlada y que es verdad que estamos en una fase distinta, gracias a que nos hemos vacunado
los españoles, o sea que no nos ha comprado las vacunas Sánchez y las ha pagado de su bolsillo, no las ha puesto a todos y cada uno de nosotros, gracias a nuestro sentido de la responsabilidad y gracias también a que parece, según todo indica, que esta nueva fase, pues aunque es muy contagioso el virus, pues no es tan letal. En fin, gracias al trabajo de todos estamos en mejor situación, pero la pandemia sigue ahí y sobre todo sigue ahí el peligro, y el peligro se llama Sánchez. Tú decías, hemos empezado el año como acabamos. ¿Qué falta hace la resistencia? Pues sí, porque la última estracanada, lo vienes comentando, Rosana, son las palabras del ministro Garzón del gobierno. La última estracanada es pues un ataque más perpetrado desde el gobierno contra los intereses de España, porque de eso se trata, ¿no? De unas declaraciones particulares de un ministro que insiste que las hace como ministro, naturalmente, no de que esté en contra de las macrogranjas, no, lo que ha dicho el ministro es que España exporta carne en malas condiciones, en condiciones de mala calidad, o sea, haciéndole un daño brutal con sus mentiras a España, a sus intereses y particularmente al sector ganadero, ¿no? Pero claro, el responsable no es el ministro, o sea, el ministro es culpable naturalmente de lo que hace, pero el máximo culpable es quien lo ha nombrado y quien lo mantiene, ¿no? Efectivamente, sí, y además es que es un ministro que es reiterativo, o sea, es que este señor vuelve otra vez a la carga y lo que tú dices no es un ataque a lo mejor contra un sector en concreto, no, es contra los intereses de España, contra España. Claro, porque es que odian a nuestro país, odian a España. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿por qué no lo cesa? Entonces he escuchado así a los entornos del gobierno, Sí, claro, sí. es que tienen una coalición, es que los necesitan y tal. O sea, ¿qué pasa? ¿Que manda más Iglesias desde fuera del gobierno que el presidente del gobierno? Porque parecería que sí, ¿no? Que es podría férreo, ¿no? Que manda más desde fuera. Pero fíjate que yo llego a la conclusión de que, bueno, eso puede ser, ¿no? Pero sobre todo es que a Sánchez no le importa que uno de sus ministros haga daño a la imagen de España, o sea, le importa nada, o sea, que se desprestigie a nuestro país, o sea, le da absolutamente igual y por eso pues ahí sigue, ¿no? O sea, siendo un inútil y un dañino. De hecho, ninguno de los ministros que ha nombrado Iglesias, por dañinos y por inútiles, ha sido cesado por Sánchez. No tenemos más que recordar a Castells, ¿no? O sea, se va cuando le da la gana irse, ¿no? Cuando en fin, cuando lo debieran de haber cesado, aunque no fuera más que por incompetente. No, Castells que Pero, no ha hecho absolutamente nada durante este pues tiempo al eso, frente del por ministerio, inútil, y está cuanto claro. menos hacía, mejor. Pero claro, Garzón, como tiene mucho tiempo libre y debe tener mucha vitalidad, pues está todo el tiempo pensando cómo puede dañar a la imagen de España y cómo puede hacer daño a los españoles. Y bueno, yo creo que a Sánchez pues que le viene bien, ¿no? Luego él va de bueno, poli bueno, poli malo, y sus ministras pues dicen que este tipo hablaba, o sea, que debe ser un ocupa, ¿no? Porque si hablaba a título personal, pues debe ser que tienen un ocupa en el gobierno. Pero bueno, como te decía Rosana, empieza el año con el riesgo mayor que es tener el gobierno que tenemos. Y yo creo que, aunque seguramente es necesario que transcurra más tiempo para apreciar en toda su crudeza la doble desgracia que hemos sufrido los españoles por haber tenido que convivir con el SARS-CoV-19 y con Sánchez a la vez al frente del gobierno de España, podíamos ya hacer un resumen de inicio de temporada de las cosas más tremendas que nos han ocurrido, precisamente falseadas en la última comparecencia del presidente del gobierno para hacer ese resumen, eso que se llamaba en el cartel de detrás rendir cuentas, ¿no? Sí, rendir cuentas en ese balance del año tan lamentable, ¿no? Y tan Eso desgraciado que hizo. Eso es, que hoy por lo visto va a seguir, solo que ya dirigido únicamente a los suyos, pero claro, con todos los medios de comunicación afines retransmitiéndolo. Yo creo que, en fin, recordamos algunas cosas, si te parece, Rosana, de lo que dijo y las confrontamos con la realidad. Frente al anuncio del impostor de que España se recupera con fuerza, España es el país de la OCDE que peor lo ha hecho durante la pandemia. Pero son datos oficiales. Según todos los datos oficiales, España ocupa el puesto 23 de 23, con gran diferencia sobre el anterior. Eso, a pesar de que el propagandista dijo, se recupera con fuerza.
En segundo lugar, los ciudadanos que, según él mismo, han salido de la crisis, hemos salido más fuertes y nos ha reñido por no haber salido más todavía. Los españoles hemos visto como en el último año se incrementaba un 6,7 los precios de los bienes de consumo y que el año ha cerrado con la inflación más elevada de desde 1992. Y que según estamos comentando, Rosa, va a ser ya una inflación que nos va a acompañar durante todo el año 22. Es decir, que esto no tiene ningún tipo de sospecha de que vaya a reconducirse. Pues eso es el impuesto de los pobres, que se dice, la inflación, o sea que nos afecta a todo el mundo, particularmente, más gravemente, a quien menos tiene. A la vez, la factura de la luz en el 2021 se ha elevado en 949 euros, un 41% más que en el 2020. Eso a pesar de que el tipo nos dijo que íbamos a terminar el año pagando lo mismo que en el año 2018. Luego explicó que eso es descontando la inflación. Claro. Que es una forma, pero Rosana, no es una forma de burlarse directamente de la gente. O sea, se atreve a decirlo y se queda tan ancho. Y además lo dijo Rosa en el Parlamento, lo dijo en sede parlamentaria, en una sesión de control. Lo recuerdo descontando la inflación y se queda tan ancho. Dice, bueno, es que se burla de la gente, ¿no? A la vez es el año en que la deuda pública se ha incrementado hasta máximos históricos jamás registrados. Dijo él en esa comparecencia, ¿se podría decir que la deuda pública se ha incrementado hasta máximos históricos? No se podría decir, dilo. Es que es la pura verdad, se ha incrementado hasta máximos históricos desconocidos, salvo en periodo de guerra. Así que, en fin, teniendo en cuenta que la deuda pública es uno de los principales indicadores para medir la situación financiera de un país, ¿cómo se puede estar presumiendo de la situación por la que atraviesa España? Además, afirmó que se ha vencido la pandemia en mejores condiciones que en el resto del mundo, cuando España se sitúa entre los países del mundo en que más muertes por 100.000 habitantes ha causado la COVID, cuando hemos tenido más sanitarios infectados y muchos muertos precisamente por la desidia del gobierno, que primero negó la importancia y la gravedad de la situación y que después se puso a importar, hay que recordarlo, en material sanitario en condiciones negativas, en malas condiciones, y lo repartió entre los hospitales, o sea que se debió principalmente a que durante mucho tiempo el gobierno dejó expuestos a las personas que tenían que protegernos. Bueno, y sigue haciéndolo, y lo que pasa que yo creo que hemos entrado también en una situación ya de, no sé si ya no nos afecta absolutamente nada a Rosa, o bueno, ya asumimos lo que tenemos encima. Lo hemos vivido recientemente en los últimos días con la cuestión de los test, de los autotest de antígenos. Es que no había test, las colas en las farmacias, yo no sé en Bilbao, pero en Madrid, aquí igual. Colas tremendas para conseguir un test. Es que no había material. Aquí exactamente y esto igual. Lo hemos asumido como algo ya normal, como un mal endémico que tenemos que soportar estoicamente o bueno, cada uno como pueda, y ahí está, y ya no pasa nada. Y si te descuidas, le echan la culpa a otras administraciones. Sí, también es cuando verdad. realmente es el gobierno el que tiene la capacidad para importar los test, porque parece que en España no somos capaces de hacer test, cosa que todo el mundo sabe que no es verdad, que pasa como con las mascarillas. O sea, que tenemos la capacidad para hacerlo, pero no sé por qué, al final todos dependemos de que China haga acuerdos con el gobierno y nos venda los test al precio que le da la gana y cuando le da la gana. Luego, además, este tipo que salió también ahí a presumir de que en España se ha puesto en marcha el escudo social y que todos estamos protegidos, pues resulta que España es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social infantil. O sea, el 31,3%, solo por detrás de Rumanía y Bulgaria. Tú le oíste, ¿no?, hablar de los niños y de la protección a los niños. Pues bueno, pues somos el país con la tercera peor tasa de exclusión de la infancia. Insisto, solo Rumanía y Bulgaria están peor que nosotros. Sus administraciones a los niños y a los menores, mucho protegerles no les protegen mucho, porque no pues me quiero... Bueno, pero es que es muy importante hacer referencia recordarlo. ahora a los casos de Valencia, de Baleares y de Canarias. Bueno, esa además, además lideramos el paro juvenil, que me dirán, bueno, pues esto no es nuevo, sí, no es nuevo, pero durante el último año el dato no ha hecho más que empeorar. En fin, presumió del ingreso mínimo vital y resulta como un elemento fundamental del escudo social, y resulta que de las 850.000 familias a las que prometió que durante este año iba a llegar el ingreso mínimo vital, solo ha llegado a 160.000 familias.
familias. En fin, que para contrastar con sus propaganda y con sus anuncios hay que repasar la dramática realidad por la que atraviesa nuestro país, o sea, no nuestro país, millones de españoles que lo están sufriendo, no en abstracto España, sino millones de españoles que lo están sufriendo y que, en fin, y que debemos de explicarles la realidad de lo que ocurre, es decir, que no piensen que pues seré solo yo, pues no solo hay millones de españoles que sufren la indecencia de este gobierno, que yo creo que para entenderlo, para entender al personaje, a Pedro Sánchez, hay que no solamente analizarlo políticamente, sino diagnosticarlo clínicamente, porque solo una personalidad psicopática, narcisista y maquiavélica como la que él tiene, es capaz de resumir, como él lo hizo, estos fracasos sociales, económicos y sanitarios de la manera que lo hizo, ¿no? Solo un psicópata, francamente, Rosana, un psicópata desinhibido, además, puede concluir que la pandemia, más de 100.000 muertos, ha sido para España una oportunidad. Desde luego. Pues solo un tipo así. Pues hoy vuelve a salir a partir de las 10:30, Rosa, así que tendremos que volver otra vez a analizarle. Efectivamente. Así que preparémonos para analizarle hoy y a lo largo del tiempo hasta que logremos echarle, porque hay que seguir resistiendo. Claro, ha cambiado el año, como decíamos, pero el peligro sigue ahí. Claro que sí. Muchas gracias, Rosa. Hasta la semana que viene. Igualmente, buenos días. Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, mi querida Rosana. Bueno, sé que hoy estás un poco triste, ¿verdad? Lamentando una pérdida importante para ti. Sí, porque hoy voy a empezar con una mala noticia, y es que se nos ha muerto a los 82 años Peter Bogdanovich, y esto nos deja un poco más desasistidos a todos los cinéfilos. Le bastaría con haber dirigido The Last Picture Show, la última película, para ser parte importante de la historia del cine. Para consolarnos esta noche, José Luis García nos va a ofrecer una obra maestra del cine negro, Forajidos, de Robert Siodmak, Burt Lancaster y Ava Gardner. No digo más. Bueno. Ava Gardner, madre mía, tremenda. Sí, a veces también uno se hace un hueco en el podio de los tontos, porque Esperanza Aguirre me escribió ayer para corregirme. No es cierto que Pablo Iglesias vaya a percibir 3.000 euros al mes por la Gran Cruz de Carlos III. Me cuenta que la llamaban la Cruz de los Caídos porque se la daban a todos los ministros cesantes. A ella 4 veces. Y ella no cobra un duro, ¿no? Exacto. Bueno. Ayer fue... Bueno, tampoco me extrañaría que hubieran hecho trampa. O sea... Ayer fue el día de la Pascua Militar y el rey pronunció un sentido discurso en el que no hubo referencias a su padre, el rey emérito, y sí a las víctimas del terrorismo. Una justa referencia en vísperas de las 200 movilizaciones que la izquierda abertzale ha convocado para este fin de semana en favor de los presos etarras. Mañana, día 8, va a ser la gran manifestación anual por los presos de todo el nacionalismo vasco. Y allí, al lado del rey, estaban el presidente del gobierno, que los considera como sus aliados preferentes, y su infame ministro del Interior, que es su valedor en los acercamientos de terroristas presos. Pablo Iglesias descalificaba a Europa Press tras decir que es legítimo que se radicalice hacia la derecha, pero cuando tratan un bulo como información, añade, renuncian a su propia esencia, dejan de ser agencia de comunicación para ser de propaganda. Él, que le puso un periódico, o no sé si un estanco, a su exnovia la Morita, como la llamaba el zangolotino Errejón. Es verdad. En fin, no hay, pero además es que para él cualquier forma de propiedad privada de los medios de comunicación era manipulación, era ilegítima. Bueno, es que no tengo palabras. Pero hay más. Un tal Ricardo Ledo ha escrito una cosa en público dedicada a Yolanda, la hija de Carmela, mi mejor amiga, dice, y que empieza así: Matria, dijo Yolanda, y toda la extrema derecha se alborotó. Luego sigue por la misma senda para chiudere in bellezza. Yolanda,
nos cuida a todos como ella lo hacía, construyendo matria, palabra a palabra. Hombre, si es construyendo matria sería letra a letra. Y nos cuida a todos, ¿no? Nos cuida a Palabra todos, solo es sí, una, claro. aplicando su ternura a la política y la política de la ternura. Natural que mi querida Luella Parsons se haya sobresaltado. Natural, a ver, ¿pero quién es este cursi? Sí, bueno, y eso de la ternura y Yolanda Díaz, no sé, Bueno, yo no la esa veo es por una ningún cosa lado, verdaderamente extraordinaria. a mí lo que me da es mucho miedo, me da pavor. Javier Jimeno Priede. Como todo el mundo sabe, The Guardian ha entrevistado a Garzón a título personal. Claro. No en vano es uno de los grandes intelectuales de nuestro país, del que se conocen grandes logros y reconocimientos en el ámbito internacional. Un icono del consumo mundial. Sí. Por eso es ministro de Consumo, ¿no? Garzón ha sido trending topic, o sea, fíjate que hace ya días que hizo sus portentosas declaraciones y está Twitter que no cesa. Yo creo que algo va a tener que decir finalmente Pedro Sánchez. Cercan Veritas dice Garzón que sus declaraciones sobre la carne de las macrogranjas españolas las hace a título de ministro. Yo estoy de acuerdo con él en eso. Un ministro es ministro todo el rato. Claro, desde que se levanta hasta que se acuesta. Exacto. La ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez Gloria de Puerto Llano, dice que las hace a título personal. Con este nivel todo es posible, dice Cercan Veritas. La ministra de Educación, cada sin título, ha dicho a Carlos Alsina que Garzón habló con el Guardian a título personal, no en nombre del gobierno. Repreguntada por el periodista sobre si Garzón no hablará al menos en nombre del Ministerio de Consumo, la respuesta fue que tampoco. No. Es la posición del señor Garzón. Es que como son todos y todas. Sí. Mientras Cosinas de León preguntaba, ¿ha aclarado la señora título personal como ministra de Educación o en nombre del gobierno? Y mientras, el buen Garzón está que no para. No tengo ningún temor, ha dicho. Todos los países se están encontrando en la misma situación. Todos los ganaderos saben que no es lo mismo la calidad de la producción de extensivo que en un modelo de macrogranja, que es un modelo en el que el animal no se puede mover y son engordados con medicamentos hasta el momento del sacrificio. Esta carne no tiene la misma calidad. Mi querida Parker, que es veterinaria de oficio, explicaba, es que habla sin saber, no tiene ni idea. Decir que a los animales se les engorda con medicamentos hasta su sacrificio es de ignorante y de mala persona. Bueno, y sobre todo está mintiendo descaradamente, porque él tampoco dijo eso en la entrevista. Esto yo ya no lo sé, Rosana, porque mentir es decir lo contrario de lo que se piensa, con intención de engañar al público oyente. Y no está claro que diga lo contrario de lo que se piensa. Es más, no está claro que sepa lo que piensa sobre nada. O sea, directamente tú piensas que es que no tiene ni idea. O sea, que exacto, sí, y que habla por hablar, pero esto le pasa también al jefe de la barraca, al presidente Sánchez. Yo, en fin, me dispondré a oír lo que tenga que decir a partir de las 10:30. De momento, el jefe de la barraca no ha salido ni para decir que le preparen un chuletón, que fue lo último que esto es un chuletón, eso es imbatible, dijo. Sí. Bien. Pastrana saludaba al Día de Reyes poniéndose en lo peor. A ver qué se le ocurre hoy a Garzón sobre los juguetes para joderles el día a los niños. Brax escribió en Twitter, los fascistas persiguen a los homosexuales. A ver si aprendéis un poco de historia. Cierto, le respondía Barbarella. Che Guevara, un homófobo que encerró a cientos de ellos en campos de trabajo bajo el lema «El trabajo os hará hombres». Engels hablaba de la degradación del hombre en la antigua Grecia, afirmando que cayó en el abominable vicio de la sodomía. A continuación, exponía Barbarella las penas privativas de libertad para los homosexuales en las dictaduras comunistas. Albania, 10 años de prisión. Alemania Oriental y Bulgaria, 3 años. China, Corea del Norte, Cuba, Etiopía, Hungría, Laos, Mongolia, Polonia, Rumanía, Somalia, la URSS, hasta 5 años de prisión. Y Yugoslavia, de la que no dice cuánto.
Bueno, de todas formas, claro, es que estos son los países modelos para el ministro Garzón. Para él Cuba es un ejemplo a seguir, ¿no? Eso, pero que Cuba es un ejemplo, por ejemplo, incluso en lo del consumo, Claro, sí, sí. que es un modelo de consumo sostenible, los Sí, pobres. sí, para en fin. él y para Errejón también Venezuela, ¿te acuerdas? Venezuela, que comían 3 veces al día, eso se lo había Y que proporcionado. que estaban en las filas y hacían cola porque así se socializaba más, ¿no? Eso, sí. En fin. En Bueno, fin. Santiago, oye, que muchísimas gracias, que ya a partir del lunes Hasta está el lunes, aquí que el será jefe. ya. Sí, ya estará por aquí Federico, así que te volvemos otra vez a escuchar, ¿eh? Pues espero que no perdáis esas buenas costumbres. No, por supuesto que no, no. Estaremos Vale. muy atentos a lo que nos tengas que decir. Hasta el Gracias, lunes, Santiago, querida amiga. Hasta el lunes. Bueno, ahora vamos a depurar un poco el ambiente porque comienza nuestra tertulia. En unos instantes va a estar aquí Carmelo Jordá, también Joaquín Manso, así que con Home Plus, Beatriz, vamos a depurar un poco el ambiente. Pues sí, porque ya sabes que proteger tu salud y la de los tuyos no tiene ningún precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma, todo tipo de enfermedades ya es posible gracias al nuevo Home Plus Nature Air, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Se puede financiar sin intereses y por menos de lo que cuesta un café al día. Entra en yoquiero1.com o llama al número de teléfono 91 080 63 68. 91 080 63 68, porque proteger tu salud y la de los tuyos no tiene ningún precio. Home Plus es un producto avalado por Grupo Planeta. Bueno, Silvia, hoy hay un montonazo de temas de los que pueden opinar nuestros oyentes. Por ejemplo, la cuestión de Djokovic, ¿no? Que se ha convertido como, digamos, el nuevo mesías antivacuna en una situación ahora mismo que está por determinar por un juez en Melbourne, y la familia en Serbia, bueno, pues encabezando todas las manifestaciones en contra ya no solamente del torneo de tenis que se tiene que jugar en Australia, sino también incluso en contra de la organización, de los tenistas que han salido a criticar al propio Djokovic, ¿no? Que ha montado este numerito sabiendo perfectamente que le iban a pedir esa carta de inmunidad, ¿no? Bueno, pues tendremos que esperar, Rosana, hasta el lunes para saber si finalmente le deportan o no al tenista, pero desde luego, como tú bien dices, la polémica está servida. ¿Qué opinan los oyentes sobre esta cuestión? ¿Están del lado de Djokovic o están del lado de Rafa Nadal, que ha sido desde luego el más claro de todos, apelando a la responsabilidad de todos, incluidos por supuesto los participantes en ese torneo? Y además, Rosana, lo venimos contando esta mañana, se cumplen 2 años de ese acuerdo que alcanzaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar gobierno. ¿Qué balance hacen? Bueno, pues todas esas cuestiones en el 648 91 92 60, y al filo de las 9:30, 10 menos 20 les escuchamos. Es la mañana. Es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.